Mi mamá me dejó en la casa de mi padre, de manera aleatoria porque decidió que ya no quería que yo fuera, bueno, su hijo. Hola chicos. Empezaré con mis padres. Sí, las cosas siempre han sido difíciles. Se casaron jóvenes, después de salir solo unos meses, porque ambos estaban convencidos de que estaban enamorados. Mis padres terminaron teniendo a mí bastante temprano en el matrimonio. Sé que no fui planeado, ¿y sabes cómo lo sé? Porque mamá y papá me dijeron muchas veces que no fui planeado. Nunca dijeron la palabra error, pero sabía que eso era lo que querían decir una vez que fui lo suficientemente mayor para entenderlo. Al menos papá y mamá peleaban todo el tiempo. Fue un alivio cuando decidieron que se iban a divorciar cuando yo tenía 10 años. Ni siquiera me puse triste. Quiero decir, ¿por qué lo haría? Un divorcio fue lo mejor que cualquiera de los dos podría haber hecho. Realmente nunca tuve ningún otro lugar al cual ir cuando mis padres peleaban. Mi papá no era cercano a sus padres, y mi mamá dejó de dejarme ver a mis abuelos en cierto punto. Ella decía que siempre la juzgaban, así que para qué molestarse en mantenerlos en su vida, en mi vida, si hacían eso. Ahora que tengo 17 años, me pregunto si mi mamá estaba preocupada de que intentaran obtener la custodia de mí o algo así. Podría suceder, pero dudo que alguna vez lo hubieran intentado. Me amaban, a pesar de todo lo que ella les había hecho. Después del divorcio de mis padres, mi mamá se mudó. Viví con mi mamá la mayor parte del tiempo, con visitas a mi papá. Mi papá no cumplía mucho con sus visitas. Se suponía que nuestras visitas serían 2 veces al mes. Era un milagro si podía verlo una vez cada luna azul. Quiero decir, en serio, cada par de meses. Escuché que mi papá no quería verme, pero uno podría pensar que tenía a mi madre para hacerme compañía. Esto no era muy cierto. Mi mamá se volvió una mujer amargada y enojada después del divorcio. Parecía que estaba resentida con el hecho de que mi papá se había ido a vivir su vida sin la carga de un hijo, pero mamá estaba atrapada conmigo. Así que pasé mucho tiempo en la escuela y en las casas de mis amigos. Era más fácil pasar tiempo con ellos que con mi mamá, al menos en las casas de mis amigos, porque allí recibía la atención que anhelaba de mi madre. Eventualmente, cuando volvía a casa, veía que mi madre ni siquiera estaba en casa. Ella salía a bailar, a citas o simplemente a salir con amigos. No era realmente un buen comportamiento para una mujer que tenía una hija joven. Nunca me molesté en hablar con mi madre sobre eso, porque las pocas veces que lo intenté, me cerraba, diciendo que yo era una hija desagradecida. Mi papá estaba cada vez menos presente en mi vida mientras más crecía. No pagaba la pensión alimenticia regularmente, lo que significaba que mi mamá tenía que trabajar más horas. Esto la hacía más y más enojada conmigo. No sé por qué me culpaba, no es como si yo hubiera pedido nacer. Pero a pesar de todo esto, nunca odié a mi mamá. La amaba, aunque no parecía preocuparse mucho por mí. Las pocas veces que visité a mi papá, tuve que lidiar con sus estúpidas novias. Tal vez una vez cada luna azul eran agradables, pero la mayoría de las veces no me soportaban. Estaban con mi papá porque de alguna manera él lograba encantarlas, lo cual para mí es muy sorprendente. Mi papá no era encantador en absoluto. Era el hombre menos encantador en la historia del mundo. Era más fácil cuando no estaba con mi padre, pero también era más fácil cuando no estaba con mi madre. Así que me mantenía ocupada en la escuela, en las casas de mis amigos, y trabajando a tiempo parcial durante el verano. No sientan lástima por mí. Imagino que algunos de ustedes sienten lástima por mí en este punto de la historia, pero les prometo que estoy bien. Esto me lleva al problema actual de lo que mi mamá me hizo recientemente. Tengo 17 años de edad, en unos 10 meses cumpliré 18, lo que significa que estaré sola. Mi mamá ha mencionado echarme de casa algunas veces cuando cumpla 18, pero no estoy muy segura de si lo haría. Me había preparado para que esto sucediera. Sin embargo, este fin de semana, mi mamá hizo algo que me sorprendió absolutamente. Mira, mi mamá ha estado saliendo con este tipo por un tiempo ahora. No lo conozco, y cada vez que hemos interactuado, es solo, bueno, él está bien, pero no me importa conocerlo. Mi mamá ha estado saliendo mucho desde que mi papá se fue, y constantemente quiere encontrar al señor correcto, aunque ha salido con muchos perdedores por ahí. Pero en fin, mi mamá le propuso matrimonio a este nuevo tipo, y, bueno, él dijo que sí. Bueno, cuando me lo contó, estaba horrorizada, apenas conocía al tipo, pero quiere casarse con él. Sabía que era mejor no decir nada, porque solo terminaría con ella gritándome. Mi mamá odiaba cuando me metía en sus asuntos. Ella ni siquiera se metía en mis asuntos, prefiriendo fingir que ni siquiera tenía un hijo. La fiesta de compromiso fue una pesadilla absoluta.
Estaba llena de personas felicitando a mi mamá y a su ahora prometido. Todo se sentía tan forzado porque los dos apenas se conocían, y yo forzaba una sonrisa, tratando de fingir que estaba feliz por mi mamá, aunque tenía el presentimiento de que este matrimonio no iba a durar. Eso es si siquiera llegaban a la parte del matrimonio. Apuesto a que terminarían rompiendo el compromiso antes de siquiera caminar hacia el altar. Parece que eso va a pasar con una pareja que apenas se conoce. Quiero decir, caray, ojalá pudiera decirle esto a mi madre, pero nunca me escucharía. Nunca escucha nada de lo que digo. Pero lo que pasó en la fiesta de compromiso no fue nada comparado con lo que pasó cuando nos fuimos. En lugar de llevarme de regreso a casa, mi mamá terminó dejándome en la casa de mi padre. Al principio estaba confundida, pero luego ella salió y sacó una maleta del baúl. Mi madre me dijo que de ahora en adelante iba a vivir con mi papá. Estaba harta de criarme y ya había desperdiciado 17 años de su vida apoyándome y cuidándome. Ahora tenía que quedarme con mi padre hasta que cumpliera 18, porque era su turno. Intenté convencer a mi madre para que me dejara quedarme, diciendo que no me metería en su vida, pero mi mamá se negó a escuchar cualquier razón. Me miró con estos ojos fríos y distantes. Sabía que mi madre nunca, jamás se preocupó por mí, pero fue en ese momento cuando realmente me di cuenta de que me odiaba. Es horrible darte cuenta de que tu madre te odia. Lloré, rogándole a mi mamá que no hiciera esto, pero ella fue adelante y me dijo que saliera o me iba a arrastrar afuera. Salí rápidamente del vehículo, y allí me dejó con solo una maleta. Mi papá no estaba en casa, e intenté tocar la puerta y tocar el timbre, pero nadie respondió, o estaba ignorándome o qué, no lo sé. Eventualmente, alguien sí regresó, era esta mujer que supuse que era la novia de mi padre. Ella me preguntó quién era y le dije que esta era la casa de mi padre. Algo increíble sucedió, me invitó a entrar con una sonrisa en su rostro. Fue amable. No podía creer que estaba siendo tan amable conmigo. Cuando mi papá finalmente llegó a casa y me vio allí, dejó muy claro que no quería tener nada que ver conmigo, y quiero decir absolutamente nada que ver conmigo. Creo que fue en ese momento cuando su novia se dio cuenta de que él no era más que un padre irresponsable. Probablemente mintió e inventó alguna excusa sobre por qué no estaba en mi vida. Pero su novia insistió en que me quedara. Así que en este momento estoy quedándome en la casa de mi padre en el sofá. Pero sabes, ella ha hecho lo mejor para que el sofá sea cómodo para mí, y realmente lo aprecio. Así que aquí es donde estoy ahora. Estoy en la casa de mi papá, en el sofá, en un lugar donde no me siento cómoda. Él tampoco realmente me quiere aquí, lo cual, por cierto, ha dicho muchas veces. La única razón por la que estoy quedándome aquí es porque su novia se ha propuesto como misión dejarme quedarme. ¿Extraño a mi mamá? No, realmente no. Extraño mi hogar y desearía estar durmiendo en mi propia cama. Mis padres apestan. Si tienen algún consejo, los escucharé. Actualización 1. Después de dejarme en la casa de mi papá, su nueva novia me ayudó a encontrar a mis abuelos. No olviden suscribirse al canal. Mi publicación original fue hace unas 3 semanas. Todos han estado intentando averiguar qué ha pasado conmigo, queriendo saber cómo o si estoy bien. Les diré que sí, estoy bien. La novia de mi papá terminó ayudándome a encontrar a mis abuelos, a quienes no había visto en años. Mi mamá estaba distanciada de ellos, como mencioné antes, porque no estaban de acuerdo con su forma de criarme. No recordaba dónde vivían, pero la novia de mi papá fue capaz de encontrarlos por mí. Mila va a romper con mi papá por cómo me ha estado tratando. Como mencioné antes, él no quería que yo estuviera ahí, y ella fue quien insistió en que me quedara mientras él quería que me fuera. Gracias a Mila, pude quedarme. Me puse en contacto con mis abuelos y me dijeron que podía mudarme con ellos si quería. Hablamos por teléfono y lloramos. Los había extrañado muchísimo, el sentimiento era mutuo. Mi mamá no había mantenido contacto con ellos y temían que, si intentaban buscarme, solo terminarían molestándome o algo así. Pero esto no podría estar más lejos de la verdad, he querido tenerlos en mi vida durante años. Mila se sintió atraída por ellos porque creo que mi mamá le había mentido sobre cómo eran. Una vez que se mudó con ellos, quedó atrapada. Si alguna vez necesitara ayuda, le dije que podía contar conmigo. No es mucho lo que puedo hacer, ya que solo tengo 17 años, pero haré lo mejor que pueda para ayudarla. Ella es una mujer increíble. Si alguna vez llega a ser madre, sé que Mila será la mejor madre porque ha sido una buena madrastra para mí. Desearía que pudiera ser mi madrastra para siempre, pero en lugar de eso, solo podrá ser una mentora, una figura importante,
porque nunca querría que ella se quedara con mi papá. La próxima actualización va a tardar un poco porque voy a estar muy ocupada adaptándome a vivir con mis abuelos y mudándome allí, así que denme unas semanas. Pero, una vez más, les actualizaré sobre lo que está pasando en mi vida. Actualización 2. Hola chicos. Mi mamá se enteró de que me mudé con los abuelos, y está enojada conmigo. Lo siento, chicos, realmente no quería desaparecer todo un mes sin decirles lo que estaba pasando, pero no tuve otra opción más que tomarme el tiempo para adaptarme a vivir con mis abuelos. Primero que nada, reconectar con ellos ha sido increíble. No puedo creer que pasé tanto tiempo sin verlos. Hemos pasado mucho tiempo solo hablando y tratando de ver dónde estamos parados. Estoy estudiando en línea ahora debido a todo el movimiento que he tenido. No es lo ideal porque me hubiera encantado poder ir a una escuela de verdad y pasar tiempo con mis compañeros, pero así es como son las cosas, ¿verdad? He estado tan ocupada pasando tiempo con mis abuelos que ni siquiera pensé en mi mamá. Era inevitable que le llegara la noticia debido a la familia que está involucrada con mis abuelos, pero pensé que tomaría más tiempo. Mi mamá sabe que estoy viviendo con sus padres, y está molesta. Ella siente que de alguna manera le estoy traicionando al vivir con los abuelos, lo cual es una locura. ¿Cómo puede pensar que soy yo quien la traiciona cuando fue ella quien literalmente me echó cuando todavía era menor de edad porque estaba harta de ser madre? Vamos, en serio. Mi mamá adora hacerse la víctima. No sé por qué actúa así. Al mirar hacia atrás en mi infancia, es difícil decir si alguna vez nuestra relación fue buena. Siempre fue algo muy extraño. Diría que solo quería estar cerca de mi madre, pero una vez que fui mayor, parecía que no estaba interesada en eso. Es una pena que esto haya pasado, pero es lo que es. Volviendo al punto, mi mamá sabe y ha estado acosándome con mensajes de texto y llamadas sin parar. Se está volviendo realmente molesto. A este punto, honestamente, la he estado ignorando. Pero ahora ha comenzado a acosar a mis abuelos. No puedo creer que esté molestándolos después de todo lo que han hecho por mí. Siento que debería hacer algo para darle una lección a mi madre por esto. No puede causarles angustia a mis abuelos después de que me acogieron y comenzaron a cuidarme. Pero así es mi madre, muy egoísta y nunca piensa en nadie más que en ella misma. Debería simplemente apurarse y dejarme en paz. Actualización 3. Hola. Exposé el maltrato de mi madre en internet y, bueno, eso hizo que la despidieran de su trabajo. Hola a todos, solo han pasado 2 semanas desde mi última actualización, creo que es un récord para mí. Pero tengo algo que confesarles. Mi mamá seguía con sus tonterías, así que decidí exponer su maltrato en internet. Primero comencé con una simple publicación en redes sociales. Mis abuelos no usan redes sociales, por lo que fue difícil para ellos encontrarme. Hice un video con mis abuelos y también algunas publicaciones, exponiendo todo lo que ella había estado haciendo. Se sintió bien exponerla, me sentí como si hubiera recibido una buena terapia al hacerlo. Pero también hice algo más, contacté con el lugar donde trabaja mi mamá y les enlacé la publicación. ¿Fue algo mezquino de mi parte hacer eso? Probablemente sí, pero quería golpear a mi mamá donde le doliera. Ha estado trabajando en ese lugar durante años, y lo último que supe es que acababa de recibir una promoción. No habrá más promociones si su jefe ve esa publicación, y adivinen qué, funcionó. No tardé en escuchar de mi mamá que mi publicación y el video que hice causaron que la despidieran. Ella estaba muy enojada, diciéndome que era una persona terrible que no podía simplemente dejarla ser feliz. Según ella, le arruiné la vida porque me atreví a nacer. ¿Cómo tiene sentido eso? Duele escuchar a mi mamá decir esas cosas, pero a estas alturas ya había comenzado a seguir adelante. Me di cuenta de que mis padres no eran buenas personas y que todo lo que me habían hecho era culpa de ellos. Pero ahora tengo a mis abuelos en mi vida, estoy viviendo con personas que se preocupan por mí y quieren ayudarme a tener éxito. Sobre todo, no quieren que me vaya de sus vidas porque sienten que los estoy reteniendo. Es difícil decir si alguna vez podré superar lo que mi mamá me hizo. Dudo que pueda hacerlo, porque me lastimó mucho. Por muy mala que haya sido, seguía siendo mi mamá y la mujer que me crió desde que era un bebé. Es lo mismo con mi papá, puede que haya sido un mal padre, pero cuando se trataba de mí, él seguía siendo terrible. No sé cuándo los voy a volver a actualizar sobre algo. Podría haber una actualización más si mi mamá hace algo más, pero si no lo hace, entonces no esperen nada de mí. Solo confíen en que voy a estar bien. Actualización 4. Hola chicos. Aquí estoy. No pensé que tendría mucho que contarles, pero mi mamá hizo algo loco.
Terminó intentando entrar a la fuerza en la casa de mis abuelos mientras no estábamos en casa. La única razón por la que sabemos que hizo eso es porque recibimos una alerta del sistema de seguridad en el teléfono de mi abuela. No podía creer lo que estaba viendo y llamó a la policía de inmediato. La policía vino corriendo, pero mi madre no pudo escapar. La arrestaron y la llevaron a la estación, donde mis abuelos decidieron presentar cargos. No debe ser fácil para mis abuelos presentar cargos contra su propia hija. No sé si siempre las cosas fueron malas entre ellos. Mis abuelos no han hablado mucho sobre mi madre conmigo, creo que es difícil para ellos discutir este tema, pero también querían evitar complicar las cosas hablando mal de ella. Esto es diferente a mi madre, quien habló mal de mis abuelos mientras yo crecía. No tenía reparos en criticarlos frente a mí, fue bastante infantil de su parte. No sé de qué cargos acusarán a mi madre ni cuánto tiempo pasará en la cárcel. Podría terminar siendo solo una sentencia corta o una multa. No me importa en lo más mínimo lo que le pase. Odio decirlo, pero ha sido tan terrible conmigo durante los últimos años, especialmente desde que me dejó en la casa de mi padre. Esta es probablemente mi última actualización porque estoy lista para dejarla atrás. Estoy ocupada con la escuela, preparándome para mi último examen antes de graduarme, lo cual es un gran logro. Estoy en mi último año, y mis abuelos están planeando una fiesta, es adorable. Mi mamá dejó de planear mis cumpleaños cuando cumplí 12 años, después de eso estuve sola, lo que hizo que tuviera un par de cumpleaños solitarios. Pero mírenme ahora. Bueno, chicos, hasta luego.